Bienvenidos a este espacio, donde si la historia te apasiona, un simple, me gusta, y una suscripción serán suficientes para que sigas siendo parte de este viaje. Disfruta cada palabra. La luz del sol de Stuart pasó lentamente, como un peso que caía sin compasión sobre las desoladas calles de la colonia de Ferrovía. Los ecos metálicos de máquinas lejanas vibraban en el aire polvoriento, mientras que la antigua nave de Sahel parecía a punto de ceder bajo su propio peso. Era un lugar olvidado por la civilización, un rincón donde solo la necesidad traía a alguien, como si el mundo no tuviera lugar para aquello que se desmoronaba. Sahel había aprendido a abrazar esa soledad. En su aislamiento encontraba espacio para respirar, para crear, para devolver a la vida máquinas que otros consideraban perdidas. Estaba agachado debajo de un transporte pesado, cubierto por una capa de arena oxidada, cuando el rugido de un motor rompió la calma del atardecer. Algo extraño surcó el cielo, una nave negra, como un cuchillo que cortaba el aire, descendió sin previo aviso frente a su taller. Emergió rápidamente de entre las sombras de metal, limpiándose el sudor con un gesto mecánico, y observó con el ceño fruncido. Esa nave no pertenecía a ningún comerciante ni cliente común. Cuando la compuerta de la nave se abrió con un sonido sibilante, dos soldados vestidos con armaduras resplandecientes descendieron sin mirar a su alrededor. Entre ellos, arrastraban algo envuelto en capas metálicas deshilachadas, como si fuera algo olvidado. Por orden del emperador Torak, dijo uno de ellos con voz grave, esto ya no tiene valor. Lo dejamos aquí como pago por tus servicios anteriores. Úsalo como quieras o deshazte de él. Antes de que Sahel pudiera decir algo, el bulto fue arrojado al suelo con un ruido sordo, y los soldados subieron rápidamente a su nave, desapareciendo en el horizonte sin más explicación. El corazón de Sahel latió más rápido, una sensación de alerta que no podía ignorar, aunque algo dentro de él le decía que no debía tocarlo. Sin embargo, la curiosidad lo venció. Se acercó, y con manos temblorosas, desabrochó las capas metálicas. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Era una mujer, una alienígena. Su piel era tan blanca como la luna, su cabello azul, largo y revuelto, pegado al rostro por la sangre seca. Parecía estar inconsciente, pero su respiración era estable, aunque débil. Sus brazos estaban atados con bandas de contención, y su ropa parecía un remanente de algún uniforme ceremonial. A pesar del estado deplorable, había en ella una belleza que desafiaba todo lo que la rodeaba, una dignidad que no se dejaba opacar por el polvo, la suciedad o las heridas. En su rostro dormido, había algo noble, algo antiguo. ¿Qué eres?, murmuró Sahel, sin saber si esperaba respuesta. En ese momento, la mujer abrió los ojos, y Sahel se encontró mirando dos esferas violetas que parecían atravesar todo lo que tocaban. No había miedo en su mirada, ni súplica. Solo una intensidad que lo evaluaba, como si fuera él el extraño, no ella. ¿Eres tú mi nuevo guardián?, preguntó con voz rasposa. Sahel retrocedió, confundido. La mujer intentó levantarse, pero su cuerpo se desplomó de nuevo, débil por el dolor. Tranquila, dijo él suavemente, agachándose junto a ella. No soy tu guardián, ni tu dueño. Ni siquiera sé quién eres. ¿Por qué me ayudas entonces? Porque no soy como ellos, respondió Sahel, mirando sus ojos. Nadie merece ser tratado así, como un desecho. La mujer lo observó por unos segundos, y luego cerró los ojos. El agotamiento la venció una vez más. Sahel la levantó con cuidado, sorprendido por lo liviana que era. Su cuerpo estaba marcado por heridas y cicatrices, muchas de ellas parecían rituales, no batallas. La llevó dentro del taller, colocando su cuerpo en una de las mesas de trabajo mientras comenzaba a buscar suministros médicos en medio de piezas y repuestos. A medida que limpiaba y atendía a la mujer, un pensamiento inquietante se le formó en la mente: ¿quién era ella realmente? ¿Y por qué un emperador tan poderoso la había tratado como un objeto inservible? No tenía respuestas, pero algo le decía que su vida, desde ese momento, nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, un silencio pesado envolvía el taller. Sahel, acostumbrado al zumbido de sus herramientas y motores, percibió una quietud que no venía de los aparatos que colgaban del techo. La mujer, que había llamado Liora, aún dormía con dificultad, pero su respiración era regular.
Durante la noche, Sael había logrado estabilizarla con sus conocimientos de primeros auxilios y algo de improvisación. No era un sanador, pero algo en ella lo había impulsado a hacer más de lo que su entrenamiento le dictaba. Cuando se levantó para preparar un tónico, escuchó un leve movimiento. Se giró y vio a Liora levantándose lentamente, apoyada en una mesa cercana. «Deberías descansar», le dijo, acercándose con precaución. Ella lo miró fijamente, su mirada fría y calculadora. No parecía frágil, aunque su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Era como una bestia contenida por el agotamiento. «¿Dónde estoy?», preguntó finalmente. «En Ferrovía, en mi taller». «Me llamo Sael», respondió él. «¿Y tú, por qué te dejaron aquí?» «Porque no cumplí con sus expectativas», murmuró ella, mirando al suelo. «Me negué a ser su arma, su trofeo. Preferían verme rota antes que libre». «¿Eras princesa?», preguntó Sael. «No. Eso solo era un título», respondió ella, con la voz vacía. «Era solo una herramienta, creada para servir a su ambición. Cuando me rebelé, me convirtieron en nada. Y ahora, soy tu desecho». Sael, sin dudar, se inclinó hacia ella y le dijo, «No eres un desecho. Lo que otros descartan no pierde su valor. Solo pierden la capacidad de verlo». Liora no dijo nada, pero algo en su silencio cambió. Había más en su mirada que solo dolor o desprecio. Había una grieta, algo que se rompía lentamente. Al día siguiente, Sael la encontró revisando un motor, sin que él le hubiera pedido hacerlo. Liora se había puesto uno de sus viejos overoles. Le quedaba grande, pero no parecía incómoda. «No quiero ser una carga», dijo sin mirarlo. «No tengo a dónde ir, pero tampoco quiero quedarme aquí como un cadáver». Sael sonrió, por primera vez en días. «Entonces empieza por sostener esa linterna. Necesito soldar el estabilizador». Y así, por primera vez, trabajaron juntos sin hostilidad. Él soldaba, ella alumbraba. Sus dedos se rozaban a veces, creando chispas que iluminaban la sombra del taller. En esos momentos, algo flotaba en el aire entre ellos, algo que aún no era deseo ni promesa, pero que comenzaba a tomar forma. La calma, sin embargo, era engañosa. En Ferrovía, donde el tiempo se mide por la vibración del espacio, nadie vive mucho tiempo sin aprender que la tranquilidad precede a algo más. Y así lo sintió Sael antes de verlo. Un zumbido apagado, distinto a todo lo que conocía. La nave apareció, negra y alargada, cortando el cielo rojizo. Sin registros ni señales, su vuelo era demasiado perfecto, demasiado silencioso. Liora, sin mediar palabra, retrocedió un paso. No por miedo, sino por un cálculo frío. Ella lo había sentido antes que él. Soran susurró con tono grave, «Es peor. Son los recolectores». Sael frunció el ceño al escuchar esas palabras, un escalofrío recorriéndole la espalda. «¿Recolectores? ¿Los que se encargan de limpiar los errores del imperio?», preguntó, aún tratando de comprender. «Exacto. No hablan. No negocian. Solo actúan. Y lo hacen rápido, sin dejar rastro», respondió ella con seriedad. El pulso de Sael aumentó, no por miedo a la nave en sí, sino por lo que podía perder. «Entonces, no dejaremos que entren», dijo con firmeza. Liora lo miró, su mirada más intensa que nunca. Algo en su expresión cambió, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Por primera vez, algo peligroso brilló en sus ojos, algo que no era simple bondad. Tal vez, algo más oscuro. «No eres un guerrero, Sael», dijo ella, como si intentara protegerlo. «Pero soy testaruda. Y en esta chatarra, yo soy quien manda». Sael la observó un momento. Ella se quedó en silencio, luego asintió. Ninguna palabra más fue necesaria. La nave descendió, pero no aterrizó. De su parte inferior emergieron tres figuras altas, envueltas en placas oscuras. Sus rostros ocultos por máscaras lisas, sin armas visibles, pero con las manos brillando por implantes energéticos que destellaban.
Sael activó el escudo improvisado alrededor del taller. Hecho con partes recicladas y de diseño rústico, el escudo podía resistir un ataque por un tiempo, quizás el suficiente. ¿Tienes armas?, preguntó Liora, sin apartar los ojos de los intrusos. Unas pocas, pero también algunas ideas, respondió Sael. Liora lo miró. Un brillo diferente iluminó sus ojos, algo más allá de la batalla, algo que le decía que confiaba en él. Entonces confío en ti, murmuró, la primera vez que lo decía. Sael sintió como si el tiempo se detuviera en ese instante. Esa frase, dicha por alguien como Liora, valía más que un ejército entero. Los recolectores rodearon el perímetro del taller. Uno de ellos levantó la mano y, sin decir una palabra, descargó una onda energética que hizo vibrar el aire a su alrededor. El escudo titubeó, pero no cayó. No por ahora. No podemos enfrentarlos directamente, dijo Sael, mirando los movimientos precisos de los intrusos. Yo sí puedo distraerlos, respondió Liora, ya levantándose como si las heridas no existieran. ¿Y si no regresas?, preguntó Sael, con la preocupación clara en su voz. Ella lo miró con determinación, y por primera vez, rozó su rostro con los dedos. Su toque era frío, pero decidido. Entonces recuerda esto, susurró, y lo besó. No fue un beso de pasión desbordada, sino uno de promesa. Como si, en ese instante, ella le entregara una parte de su historia, su verdad, su compromiso. Volveré, murmuró después, con la frente apoyada en la suya. Porque lo que empezamos aquí aún no está terminado. Y sin más palabras, desapareció hacia la parte trasera del taller, donde los viejos túneles conducían a las dunas, creando una trampa, una sombra que se desvaneció en las sombras más grandes. Sael, con el corazón acelerado, giró hacia los recolectores. Activó el generador de pulso y las luces del taller parpadearon. Las paredes temblaron. El taller no era un castillo, pero si iba a caer, lo haría luchando. El generador de pulso rugió con una vibración grave, sacudiendo las paredes de metal del taller. Las luces colgantes parpadearon, proyectando sombras largas que se cruzaban como garras sobre el suelo aceitoso. Sael ajustó el regulador manualmente, sudando mientras los recolectores comenzaban sus primeros golpes contra el escudo de energía. De afuera llegaban vibraciones cada vez más intensas. No hablaban. No gritaban. Sus movimientos eran exactos, eficaces, como si hubieran estudiado cada rincón del lugar antes de llegar. No se detenían. No titubeaban. Eran como máquinas, dentro de cuerpos orgánicos. No se cansaban. El escudo comenzó a chisporrotear, un zumbido agudo filtrándose por las grietas. Y luego, una leve explosión, como una burla. El campo de energía cayó. El primer recolector atravesó la puerta sin esfuerzo, deslizándose como una sombra líquida. Sael apretó los dientes, no perdiendo tiempo. Activó su primer recurso, el sistema de eyección de piezas sueltas, una trampa improvisada con cilindros de gas comprimido y muelles viejos. El estallido lanzó una lluvia de fragmentos metálicos a gran velocidad. El impacto golpeó al recolector de lleno. Tropezó, pero no cayó. Se giró lentamente hacia Sael, parte de su rostro metálico marcado por un rasguño brillante. No era suficiente. Saltó hacia él con una velocidad sobrehumana. Sael rodó a un lado, derribando una estantería llena de partes oxidadas. El recolector quedó atrapado unos segundos. Justo lo que Sael necesitaba para correr hacia el centro del taller, donde escondía su verdadero recurso, un núcleo energético viejo, reconfigurado como un pulso direccional. Inestable, potente, letal si se usaba demasiado cerca. Lo activó sin pensarlo. Una onda azul atravesó la nave como una tormenta. El recolector que lo perseguía se desintegró al instante. Su cuerpo se redujo a una masa humeante que cayó con un crujido seco. Los otros dos recolectores se detuvieron, calculando, evaluando. No eran tontos. Y luego, todo cambió. Una explosión resonó afuera, seguida de un rugido salvaje. No era mecánico. Era orgánico, animal. Y entonces, entre las llamas de un depósito de combustible en llamas, apareció Liora.
Llevaba una armadura improvisada hecha de piezas del taller, placas de titanio soldadas sobre su cuerpo con precisión. Su cabello azul ondeaba detrás de ella, como una llamarada. En sus manos, portaba un bláter tomado de un guardia caído. No disparó al entrar. Saltó sobre el recolector más cercano, rodando con él por el suelo, golpeándolo con la culata del arma, gritando con furia contenida. Sael intentó intervenir, pero el último enemigo lo interceptó. Era más rápido, más agresivo. Lo arrojó contra la pared con un golpe brutal, haciéndolo escupir sangre. Liora lo vio y gritó su nombre. Sael, mareado, se levantó con dificultad, tomando una barra de energía. No tenía entrenamiento, ni técnica, solo voluntad. Y algo más. Ella saltó hacia el recolector que lo había herido. Fue un combate corto, desordenado, desesperado. Chispas, golpes sordos, gritos ahogados. Y luego, un destello final cuando Liora, empapada en sudor y sangre, disparó desde detrás del enemigo justo cuando Sael estaba a punto de caer. El cuerpo del recolector cayó entre ellos con un sonido metálico y hueco. Todo quedó en silencio. El taller era un caos, humo, piezas esparcidas, paredes destrozadas. Pero aún estaban vivos. Ambos respiraban, juntos. Liora cayó de rodillas, su cuerpo temblando, ya no por miedo, sino por agotamiento. Sael se acercó, se arrodilló frente a ella y la sostuvo sin pedir permiso. Ella apoyó la frente contra su pecho, sin decir nada. Pasaron largos minutos en ese silencio, rodeados por las cenizas y la destrucción. Finalmente, ella habló. Su voz era baja, pero firme: ya no soy princesa. Ni arma. Ni chatarra. No eres eso, dijo Sael sin pensar. No eres eso para mí. Liora levantó el rostro. Sus ojos violetas estaban húmedos. Todavía no sabes lo que eso significa para mí. Entonces dímelo. Pero quédate, respondió él. Ella asintió, y sus labios se encontraron. No era solo un beso. Fue salvaje y dulce, desesperado y eterno. No fue suave. Fue real. Una unión nacida del fuego, del metal, de la lucha. Y en medio de un taller destruido, dos corazones encontraron algo que ni la guerra ni el abandono podían romper. El taller ya no era el mismo. Pedazos de maquinaria y fragmentos de armaduras rotas yacían esparcidos como escombros de una guerra privada. El suelo estaba manchado de sangre y hollín. Las paredes ennegrecidas por las explosiones parecían testigos mudos de todo lo ocurrido. Pero, entre toda esa destrucción, algo nuevo surgió: el silencio. No el silencio del miedo, sino el de la tregua. El silencio de lo que estaba por comenzar. Sael, con el torso desnudo y cubierto de rasguños, trabajaba en el sistema de energía. Su respiración era pesada, pero controlada. Cada músculo le dolía, pero no se detenía. No por necesidad, sino por algo más grande. Por costumbre, Sael no pensaba demasiado. Liora lo observaba desde una vieja silla metálica, sosteniendo una toalla húmeda en las manos. Llevaba puesta una de las camisas de Sael, demasiado grande, caída por un hombro. La armadura improvisada que había usado antes estaba a un lado, y su piel mostraba cicatrices recientes sobre otras mucho más viejas. Pero no parecía más débil, al contrario, había en ella una calma peligrosa, como un fuego contenido. Era una mujer acostumbrada a sobrevivir, pero que por primera vez se preguntaba si podía permitirse simplemente vivir. La mirada de Sael se cruzó con la suya. Ninguno sonrió, pero ambos se acercaron al mismo tiempo, sin decir palabra. Ella le limpió el sudor del cuello con la toalla, y él le sostuvo la mano un segundo más de lo necesario. Luego, ambos miraron el atardecer que entraba a través de la abertura del techo destrozado. Las nubes se teñían de rojos y naranjas. El sol descendía, como si fuera a derretir el cielo. ¿No entiendes cómo no tienes miedo?, preguntó Liora, rompiendo el silencio. Sael tardó en responder. Claro que tengo miedo. Pero ya no de ellos. Ni del imperio. Tengo miedo de perder esto, de perderte. Liora bajó la mirada,
y sus dedos apretaron la toalla. Luego se puso de pie, decidida. No sabes lo que soy, Sael. No lo entiendes. Mi cuerpo ha sido modificado. Mis emociones, diseñadas para ser anuladas, para que obedezcas sin pensar, y fallaste. Sí, pero aún queda algo en mí que no fue borrado, dijo él, acercándose un paso más. ¿Y qué es?, preguntó Sael, buscando la respuesta en sus ojos. Liora lo miró con intensidad. Lo que siento cuando estoy cerca de ti. El aire entre ellos se volvió denso, casi eléctrico. Sael alzó la mano y la colocó sobre la mejilla de ella, sintiendo el temblor en su piel. No de debilidad, sino de una intensidad contenida, algo que llevaba demasiado tiempo esperando liberarse. Liora se inclinó hacia él. El beso que compartieron esta vez no fue una despedida ni una promesa rota. Fue un beso que ardía como las chispas de un taller, que comenzaba lento y cuidadoso, pero se volvía más profundo, más real. Sus cuerpos se tocaron, como si al fin pudieran creer que existían, que eran dos personas, no herramientas, no armas, no piezas defectuosas. Liora lo empujó suavemente hacia atrás, llevándolo al banco de trabajo vacío. Sael cayó de espaldas, riendo bajo, sorprendido por su fuerza. Ella se sentó sobre él, con las piernas firmes y los ojos encendidos. Tomó su rostro con ambas manos. ¿Me ves, Sael? ¿Me ves completa?, preguntó, como si esperara una respuesta. Estoy aprendiendo a verme también, dijo él, envolviéndola con sus brazos. La noche los envolvió sin prisa, y en ese rincón del universo hecho de chatarra, sudor, heridas y redención, Liora se dejó caer completamente sobre él, permitiendo que sus muros interiores se deshicieran poco a poco. No dijeron nada más. No lo necesitaban. El lenguaje entre ellos ya había cambiado, y entre las ruinas, comenzaron a construir algo que nadie podría desmontar. El amanecer llegó sin previo aviso, teñido de grises y con un viento seco que arrastraba polvo metálico por las ruinas de ferrovía. El taller, a pesar de las reparaciones improvisadas, seguía herido, pero dentro de él la atmósfera era diferente. Había calor. Había algo parecido a la paz. Sael y Liora estaban juntos en el centro del taller, revisando los sistemas defensivos mientras compartían café reciclado y miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Habían sobrevivido, reconstruido, besado la piel del otro bajo los escombros del caos, y eso bastaba. Hasta que el cielo volvió a rugir. Esta vez no fue una nave cualquiera. Era una imperial, marcada con los estandartes personales de Zortan, una máquina de guerra flotante más parecida a un palacio que a un transporte, descendiendo como si reclamara un mundo que ya no le pertenecía. Sael dejó la taza sobre el banco. Liora se puso de pie, sin decir nada, sus ojos fijos en la tormenta que se acercaba. Viene en persona, murmuró ella. Porque sabe que ha perdido el control. Liora activó la vieja armadura improvisada que aún conservaba. Sus movimientos eran suaves, casi rituales, como si se estuviera preparando para algo más grande. Sael encendió los núcleos de energía del taller, desplegó los escudos y conectó la torre de pulso que habían reconstruido juntos. Esta vez no huirían. Esta vez no se esconderían. La nave aterrizó con un estruendo calculado. La compuerta se abrió, liberando una ráfaga de viento caliente seguida de varios soldados de élite, armados con lanzas de plasma y escudos de impulso. Entre ellos, descendió Zortan, el rey, vistiendo su armadura ceremonial cubierta de grabados de antiguas conquistas. Sus ojos brillaban con desprecio, pero había algo más, una sombra de duda que no había mostrado antes. Hija, gritó su voz, retumbando entre los restos de edificios a medio caer. ¿Es esto en lo que te has convertido? ¿Te arrastras ahora entre humanos y escombros? Liora avanzó sola, dio unos pasos y se quitó el casco, dejándolo caer a un lado. Su cabello azul ondeó al viento. Aquí encontré mi libertad, padre. Y encontré algo más. Algo que tú jamás tuviste. Amor. Zortan soltó una carcajada seca. El amor es una debilidad, una trampa. Vine por ti para destruir lo que queda de esa ilusión. Entonces prueba a hacerlo, dijo Sael, saliendo detrás de Liora, desarmado pero con la mirada fija.
Zoltán levantó la mano, y sus soldados se adelantaron. Fue la señal. Todo ocurrió rápido. Liora se lanzó como una tormenta, se movía con una precisión salvaje, bailando entre los enemigos como una corriente de fuego y acero. Golpeaba con fuerza, rabia y gracia. Sael activó la torre de pulso, liberando descargas que interrumpían las comunicaciones y rompían las formaciones enemigas. Usó trampas, campos de interferencia y todo lo que tenía a mano. Pero no se trataba solo de pelear. Se trataba de resistir. Resistieron. Zoltán observaba con creciente furia, viendo cómo sus hombres caían uno a uno, no por la superioridad de sus enemigos, sino por su unión, por la convicción inquebrantable de una princesa renegada y un simple humano. Cuando Liora quedó cara a cara con él, sin más soldados que la protegieran, Zoltán sacó su hoja imperial. Pero algo en su mirada ya no era dominancia. Era miedo. No puedes matarme, dijo, retrocediendo. Soy tu padre, tu creador. No, respondió Liora, levantando el bláter hacia su rostro. Soy yo. Mi creador. Mi hogar está allí, detrás. No disparó. Lo dejó de pie, derrotado, con la mirada vacía, mientras sus sistemas de escape lo sacaban del campo de batalla sin gloria. El imperio no cayó ese día, pero algo más poderoso se quebró, su miedo, su dominio. Cuando todo acabó, Liora caminó de regreso al taller. Sael la esperaba con una sonrisa cansada, pero viva. ¿Y ahora qué?, preguntó él, tomándola de la mano. Ahora reconstruimos, dijo ella, apoyando su frente contra la suya. Y luego exploramos. Y, quizás, si el universo lo permite, amamos. Sael la abrazó con fuerza. El viento soplaba sobre Ferrovía, pero ya no traía cenizas. Solo promesas. En los meses siguientes, el taller se convirtió en un refugio para otros renegados, humanos y alienígenas, que buscaban algo diferente. Un lugar donde los títulos no importaban, donde la realeza se medía por acciones, no por sangre. Y en medio de todo eso, entre motores restaurados y noches estrelladas, Sael y Liora construyeron algo más que defensas. Construyeron una vida. No perfecta, pero real y eterna. En un rincón olvidado del universo, donde el metal y la chatarra se entrelazan con las cicatrices de un pasado violento, Sael y Liora encontraron algo más poderoso que cualquier imperio, su libertad y su amor. A través de cada batalla, cada herida, y cada decisión, construyeron no solo defensas, sino una vida nueva, tejida con la fuerza de quienes no se rinden ante la oscuridad. El taller que alguna vez fue solo un refugio de piezas rotas, se transformó en un santuario para aquellos que también buscaban algo más allá del control y la opresión. Su historia, marcada por la lucha y la resistencia, se convirtió en un símbolo de esperanza para los que se atrevían a mirar más allá de las ruinas. Porque, al final, lo que realmente importa no es lo que se pierde, sino lo que se elige construir con lo que queda.